Me llamo Daniela Morales y nací en lo que parecía una familia de clase media bastante típica, en un fraccionamiento tranquilo a las afueras de Guadalajara. Mis papás, Ricardo y Laura, estaban absolutamente obsesionados con las técnicas de desarrollo infantil y los métodos de estimulación temprana. Había montones de libros de crianza por toda la casa, subrayados y llenos de post-its de colores. Y mi mamá siempre hablaba de alguna teoría nueva que había leído. Todo en mi infancia tenía que ser didáctico, aprovechable y apto para estimular el cerebro. Nunca era solo jugar. Una noche, mientras mi mamá intentaba enseñarme sumas sencillas con unas tarjetas de colores, yo apenas tenía 3 años cuando escuché a mi papá decirle con cansancio: Laura, ¿no crees que estamos exagerando un poco? No, Ricardo, estos años son cruciales para el desarrollo, respondió ella, mostrándole otra tarjeta llena de números y dibujos. Los libros dicen que hay que empezar desde muy temprano, si queremos que tenga ventajas. Visto desde ahora, me da risa pensar en lo ordinario que fue mi desarrollo. Me senté, caminé y hablé exactamente en los tiempos normales. Nada espectacular, nada precoz, ningún bebé genio. En lugar de aceptar que cada niña tiene su propio ritmo, mis papás empezaron a verme como su primer experimento fallido. Todo cambió cuando nació mi hermana menor, Valeria. Yo tenía 3 años y de un día para otro, la casa se convirtió en algo parecido a un campamento intensivo para bebés superdotados. Mi mamá ya se había tomado cursos especiales de estimulación, talleres carísimos y conferencias sobre niños de alto rendimiento. Estaba decidida a no repetir los errores que, según ella, había cometido conmigo. La diferencia en la forma de criarnos fue brutal. Donde yo había tenido peluches y muñecas sencillas, Valeria tuvo tableros sensoriales, cubos lógicos, tarjetas de memoria y juegos para estimular conexiones neuronales. Donde yo había tenido libros de cuentos con dibujos grandes, ella tenía materiales de desarrollo cognitivo. Cada pequeño logro suyo se volvía una celebración. Sus primeras palabras llegaron pronto. Caminó antes que los bebés de la vecindad. Armaba rompecabezas para niños mayores, sin mucha dificultad. Mis papás lo contaban a todo el mundo, como si hubieran descubierto oro. Mis abuelos paternos, don Ernesto y doña Teresa, vivían a unas cuantas cuadras, en una casita vieja pero acogedora. Su casa se convirtió en mi refugio. Allí no había tarjetas de estimulación temprana ni discursos sobre potencial intelectual. Solo olor a café de olla y pan dulce recién comprado de la panadería de la esquina. Me acuerdo de un domingo en la tarde, tendría unos 5 años. Estaba sentada en las piernas de mi abuela Teresa, mientras ella nos leía un cuento a Valeria y a mí en la sala. El ventilador sonaba suave y la televisión estaba apagada. Algo raro en casa de mis papás. Las 2 nietas que tengo son perfectas, tal y como son, decía ella, dándonos una galleta a cada una. Y punto. Esa frase siempre parecía irritar a mi mamá. Cuando mi mamá la escuchaba, apretaba los labios y desviaba la mirada. A veces murmuraba algo sobre reconocer el talento excepcional o no fomentar la mediocridad. Laura, le dijo un día a mi abuela durante una comida familiar, con un tono que no admitía mucha discusión. Los niños necesitan cariño, no presión. No son experimentos científicos. Mamá, tú no entiendes la crianza moderna, respondió mi mamá levantando la barbilla. Mi papá se metió en la conversación de inmediato. Valeria tiene un talento real, ma. Tenemos que aprovecharlo, si no se desperdicia. Yo estaba en mi silla, empujando los chícharos de un lado a otro en el plato. A esa edad ya entendía perfectamente que, para mis papás, yo solo había sido el ensayo general, el borrador, y Valeria, la obra maestra. La primaria para mí fue bastante normal. No era la mejor de la clase, pero tampoco la peor. Tenía amigas, hacía mis tareas y, en general, disfrutaba ser una niña más. Mis boletas estaban llenas de 8 y 9, algún 10 de vez en cuando, y comentarios tipo, cumple con lo solicitado. A mí me parecían notas perfectamente aceptables. A mis papás, no. Cuando les entregaba la boleta, apenas la miraban. A veces, solo decían, ajá, y la dejaban sobre la mesa. Nadie la pegaba en el refrigerador con un imán bonito. El día que Valeria empezó la escuela, las cosas fueron muy distintas. Mientras yo había ido a la primaria pública del fraccionamiento, caminando con mi mochila al hombro,
mi hermana recibió un tratamiento completamente diferente. Hemos inscrito a Valeria en el Instituto Wellington de Alto Rendimiento, anunció mi mamá una noche en la comida, con una sonrisa orgullosa. Casi nunca aceptan niñas tan pequeñas, pero quedaron impresionados con sus resultados en las pruebas. Recuerdo que casi me atraganto con la leche. El Instituto Wellington era ese colegio privado al otro lado de la ciudad, con un campus enorme, canchas por todos lados y una alberca semiolímpica. Todo el mundo sabía que la colegiatura ahí costaba más que el coche de muchos vecinos. Era un símbolo de estatus. El gasto no terminó ahí. Cada vez que Valeria se quejaba de la tarea o hacía un berrinche por alguna actividad, la solución de mis papás era siempre la misma. Dinero, regalos, premios. No quiero hacer matemáticas hoy, se quejaba Ekela, echándote el cuaderno sobre la mesa. Está bien difícil. Te propongo algo, princesa, respondía mi mamá con voz dulce. Si terminas tu tarea, vamos a la juguetería y te compro esa casita de muñecas que te gustó. No tardó mucho en aprender el juego. Pronto, cada pequeño logro venía con precio. Si saco 10 en este examen, ¿me compras la tablet nueva? Puedo hacer trabajo extra, pero solo si me compras esos zapatos de marca. Mientras tanto, yo hacía mi tarea en la mesa de la cocina, sola, sin premios, sin aplausos. Una vez, en primero de secundaria, saqué la calificación más alta de mi salón en un proyecto de ciencias. Construí un modelo del sistema solar con cartón, pinturas y bolitas de unicel. Pasé semanas trabajando en él por las tardes. Cuando se lo enseñé a mi mamá, apenas miró el trabajo. «¡Qué lindo, hija!», murmuró, dándole un vistazo rápido. «Ah, ¿ya te conté?». A Valeria la aceptaron en el programa avanzado de matemáticas para niños con altas capacidades. Fue como si mi logro hubiera desaparecido en el aire. La gota que derramó el vaso llegó cuando tenía 13 años. Por entonces, yo ocupaba la recámara más grande de las 2 habitaciones para hijos. La había decorado con pósters de mis bandas favoritas, fotos con mis amigas y algunas luces baratas que compré en el tianguis. No era nada lujoso, pero era mi espacio, mi refugio. Una tarde, estaba leyendo en la sala cuando Valeria entró con paso decidido. «Quiero el cuarto de Daniela», dijo, plantándose frente a nuestros papás, con las manos en la cintura. «El mío es muy pequeño para todas mis cosas, y necesito más espacio para estudiar». Levanté la vista del lío hasta el libro, segura de que mis papás iban a ponerle un alto. «Eso es ridículo», pensé. En lugar de eso, se miraron entre ellos. «Pues, tiene sentido», dijo mi papá, como si fuera lo más lógico del mundo. «Valeria sí tiene mucho más material de estudio, más equipo». «¿Qué?», grité. «Ese es mi cuarto. Lo he tenido desde que era niña». Mis protestas no sirvieron de nada. Al día siguiente, mientras yo estaba en la secundaria, movieron todas mis cosas al cuarto pequeño. Cuando regresé, encontré a Valeria ya instalada en mi antigua recámara. Su escritorio caro ocupaba el espacio donde antes estaba mi cama. Sus libros y materiales llenaban las repisas. «¡Esto es tan injusto!», grité, con los ojos llenos de ira. «La vida no es justa, Daniela», dijo mi mamá, sin voltear a verme. «Tu hermana necesita el espacio más que tú. No seas egoísta». Cerré la puerta de mi nueva recámara, la pequeña, de un portazo. Me tiré en la cama, que apenas cabía, junto a un ropero viejo. Esa noche, mirando un techo que no reconocía, entendí algo importante. En esa casa, yo siempre iba a ser la segunda opción. Los años pasaron y llegó la recta final de la prepa. Me faltaba poco para graduarme, y llevaba meses investigando universidades, llenando solicitudes y soñando con mi futuro. Mis calificaciones eran buenas. Tenía actividades extracurriculares decentes y un par de profesores que me apoyaban. Yo no aspiraba a las universidades más caras del país, pero tenía la mira puesta en varias universidades públicas sólidas, con buenos programas de administración y negocios. La comida familiar que lo cambió todo empezó como cualquier domingo. Mis abuelos habían ido a la casa para probar el famoso pollo al horno de mi mamá. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa del comedor. Valeria presumía su último logro académico, mientras mis papás sonreían orgullosos. «¿Y tú, Daniela?», preguntó mi abuela Teresa, mirándome con interés genuino. «Cuéntanos, mi niña, ¿qué planes tienes para la universidad? ¿A dónde quieres aplicar?». Me enderecé en la silla, emocionada por fin de poder hablar de mis planes. «Pues he estado viendo una universidad pública en Guadalajara», empecé a decir.
Tiene un programa de negocios muy bueno y... ¡Ay, sí, sobre eso! Me interrumpió mi mamá, dejando el tenedor sobre el plato con un sonido seco. Tu papá y yo hemos estado hablando y... No vamos a poder ayudarte con los gastos de la universidad. Inscripción, libros, transporte, nada. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Qué? Pregunté. Tenemos que guardar todos nuestros recursos para la educación de Valeria, continuó mi mamá, como si explicara algo obvio. La aceptaron en un programa especial, y si todo sale bien, podría entrar a una universidad privada de las más exclusivas en la Ciudad de México. Eso no va a ser nada barato. Colegiatura, renta allá, materiales, viajes. No pueden hablar en serio, dijo mi abuelo Ernesto, dejando caer el cubierto sobre el plato. ¿Y el futuro de Daniela qué? ¿No cuenta? Mi mamá suspiró, como si estuviera cansada de repetir lo mismo. Mira, papá, hay que ser realistas, dijo, sin mirarlos. Valeria es una niña excepcional. Tiene un potencial enorme. Daniela pues es una chica normal. La universidad es muy cara para alguien que no tiene habilidades extraordinarias. Puede buscar trabajo después de la prepa o, si ahorra, tomar algunos cursos técnicos. ¿Cómo te atreves? La voz de mi abuela tembló de rabia. ¿Cómo puedes hablar así de tu propia hija, Laura? Por favor, intervino mi papá, con la cara enrojecida. No finjamos. Daniela nunca ha mostrado nada fuera de lo común. Invertir en estudios caros para ella sería tirar el dinero. Solo estamos siendo prácticos. No aguanté más. Sentí que las paredes se me venían encima. La garganta se me cerró. Empujé la silla hacia atrás y salí corriendo del comedor, con las lágrimas ya escurriendo por la cara. Detrás de mí, escuchaba cómo seguía la discusión. La supuesta lógica de mis papás chocando con la indignación de mis abuelos. Unos 15 minutos después, escuché un golpe suave en la puerta de mi recámara. Daniela, ¿puedo pasar, mi amor? Era la voz de mi abuela. No contesté, pero ella entró igual. Se sentó al borde de mi cama y empezó a hacer círculos con la mano en mi espalda, como cuando yo era niña y tenía miedo a la oscuridad. Tu abuelo y yo ya tomamos una decisión, dijo en voz baja. Vamos a pagar tu universidad. Toda. Me giré, secándome las lágrimas con la manga del suéter. Pero eso es muchísimo dinero, balbuceé. Tonterías. Sonrió, apartándome un mechón pegado a la cara por las lágrimas. Tú te mereces una educación tanto como cualquiera, y para eso hemos ahorrado toda la vida. Más, de hecho. Has trabajado duro sin que nadie te aplauda. Eso tiene valor, y lo vamos a respaldar. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo dentro de mí se acomodaba. Me di cuenta de que no necesitaba la aprobación de mis papás para avanzar. Tenía a personas que sí creían en mí. Y, lo más importante, yo misma empezaba a creer en mí. La vida universitaria me cayó como anillo al dedo. Lejos de las comparaciones constantes y de las críticas disfrazadas de realismo, florecí en el programa de administración. Me encantaban las clases de finanzas, de contabilidad, de mercadotecnia. Mis profesores elogiaban mi forma de pensar, mi manera de analizar datos y mi capacidad para ver patrones donde otros solo veían números. Descubrí que tenía una habilidad natural para entender tendencias de mercado y estrategias de inversión. Todos los fines de semana llamaba a mis abuelos por teléfono. Les contaba mis avances, mis exámenes, mis proyectos. Ellos celebraban cada pequeño logro como si hubiera ganado un premio internacional. A mis papás, en cambio, dejé de llamarles. Desde que me fui a la universidad, no hablé con ellos. Ellos tampoco intentaron contactarme. Y, para ser sincera, eso hizo las cosas mucho más fáciles. Las únicas noticias que tenía de ellos y de Valeria me llegaban a través de mis abuelos. Una de esas llamadas cambió el tono de la historia. No vas a creer lo que está pasando con Valeria, me dijo mi abuela una tarde, con la voz cargada de preocupación. ¿Te acuerdas que la aceptaron en esa universidad privada tan exclusiva en la capital? Claro que me acordaba. Mis papás no hablaban de otra cosa. Pues parece que, en cuanto llegó allá, lejos de tus papás y sus ojos encima, dejó de interesarse por la escuela. Continuó mi abuela. Escuché cómo me pintaba el retrato de la caída de la niña prodigio. Valeria descubrió las fiestas, los antros, los novios, los amigos de todos lados y la libertad total. Dejó de ir a clases. Llegaba tarde o no llegaba. Y cuando aparecía, muchas veces iba desvelada o con resaca. Tu mamá me llamó llorando ayer, agregó mi abuela. La oficina de servicios escolares les mandó una carta de advertencia.
Dicen que casi no va a clases, que va atrasada en todo y que tiene reportes por conducta. Tus papás están desesperados. ¿Y qué están haciendo? Pregunté, con una mezcla rara de curiosidad y resignación. Han intentado de todo, intervino mi abuelo, que estaba al lado del teléfono. Amenazar con quitarle la mesada, prometerle un coche nuevo si sube las calificaciones, hasta viajaron a la Ciudad de México para hablar con ella. Pero Valeria solo se ríe y les dice que la dejan en paz. La ironía no se me escapó. Después de años de darle todo lo que pedía, de comprarle el mundo entero a cambio de cada nota y de cada proyecto, mis papás habían criado a alguien que no sabía manejar ni un poco de responsabilidad. Un mes después, mis abuelos me llamaron de nuevo. Pues ya pasó lo inevitable, dijo mi abuelo, sin rodeos. La expulsaron. Reprobó casi todas las materias. Y encima tiene un montón de reportes disciplinarios. Me costó trabajo imaginarlo. La hija dorada. La niña prodigio. La que iba a poner en alto el apellido Morales. Expulsada de la universidad después de apenas un año. Se regresó a la casa con tus papás, agregó mi abuela. Están en shock. Dicen que tuvo que haber un malentendido, que la universidad no entendió las necesidades especiales de Valeria como niña superdotada. En los meses siguientes, gracias a las llamadas semanales, supe que Valeria se acomodó rápido a una rutina bastante cómoda. Dormía hasta mediodía, salía cada noche con diferentes tipos. Trataba la casa de mis papás como si fuera un hotel. Tu papá intentó que, por lo menos, buscara trabajo, me contó mi abuelo otra vez. Ella le dijo que trabajar era para gente sin talento, que algo así estaba por debajo de ella. No pude evitar sentir un poco de satisfacción y, al mismo tiempo, alivio. Me había librado de ese ambiente. Estaba construyendo mi propio camino. Cuando me gradué, conseguí un puesto como analista junior de inversiones en Inversiones Meridian, una de las firmas financieras más respetadas de Guadalajara. El edificio quedaba en una zona moderna llena de oficinas de cristal, cafés caros y restaurantes con menú en inglés y español. Mis abuelos insistieron en que me quedara a vivir con ellos mientras me asentaba. Acepté encantada. El reencuentro inesperado con mis papás ocurrió un sábado en la mañana, en un supermercado grande cerca de casa de mis abuelos. Yo estaba revisando los precios de los tomates, comparando entre los orgánicos y los normales, cuando escuché una voz familiar detrás de mí. Daniela, ¿de verdad eres tú? Me volteé y los vi. Mis papás estaban ahí, frente a mí, con un carrito medio lleno. Se veían más viejos de lo que recordaba, más cansados. Mi mamá sostenía el carrito como si fuera su tabla de salvación. Te hemos extrañado mucho, hija, dijo mi papá, con una voz sorprendentemente suave. Deberías venir a cenar un día de estos, para platicar. Una parte de mí quería decir que no, recordarles cada palabra que habían dicho sobre mí, cada decisión que tomaron, pero la curiosidad fue más fuerte. Está bien, me escuché responder. Un día de estos. La cena fue surrealista. La misma casa, el mismo comedor, las mismas paredes llenas de fotos de Valeria en diferentes etapas, pero todo se sentía distinto. Mis papás no dejaban de hablar de mi trabajo en Meridian, analista en una firma tan importante, repetía mi mamá. Estamos muy orgullosos de ti, de verdad. El licenciado Ramírez, ¿te acuerdas de él? Agregó mi papá. Me dijo que ahí solo contratan a los mejores, que no entra cualquiera. Vi cómo los nudillos de Valeria se ponían blancos alrededor del tenedor. Había renunciado hacía poco a otro trabajo en una tienda departamental. Era el tercero que dejaba ese año. Siempre tenía una excusa, que el jefe era un idiota, que el sueldo no estaba a la altura de su nivel intelectual, que los compañeros eran demasiado corrientes. En los años siguientes, trabajé duro en Meridian, muy duro. Cada ascenso venía con nuevas responsabilidades y retos. Me tocó analizar carteras importantes, presentar resultados a clientes exigentes y tomar decisiones que movían mucho dinero. Acepté todo eso de frente, a veces con miedo, pero nunca con cobardía. Mis papás empezaron a invitarme a comer los domingos con más frecuencia. Yo aceptaba de vez en cuando. Mantenía cierta distancia, pero ya no los evitaba como antes. Valeria seguía con su patrón. Trabajos breves, periodos largos sin hacer nada. Siempre regresaba al sillón de la sala, al teléfono en la mano, a la excusa perfecta. Todo volvió a cambiar en una reunión familiar. Valeria entró hasta la casa de mis papás casi corriendo, arrastrando del brazo a un hombre alto, bien vestido, de unos 30 y tantos. Llevaba un reloj caro
zapatos de piel impecables y un aire de seguridad que llenó la sala. «Todos, les presento a Alejandro», anunció ella, triunfante. «Mi novio». Alejandro era educado, hablaba bien y se notaba que venía de una familia con dinero. En algún momento mencionó que su familia tenía varias propiedades comerciales en la ciudad y que había estudiado en colegios privados toda su vida. Valeria pasaba la noche lanzándome miradas de superioridad. «¿Ves?», me dijo durante la cena, con la voz cargada de veneno disfrazado de sonrisa. «Seguro no esperabas que yo encontrara a alguien antes que tú, ¿verdad, señorita carrera profesional?». Me encogí de hombros y seguí comiendo. Sus intentos por molestarme se sentían infantiles comparados con todo lo que había vivido. Mis papás, en cambio, estaban hechizados con Alejandro. Reían todas sus anécdotas. Le hacían preguntas sobre el negocio de su familia. Halagaban sus estudios, su manera de hablar, hasta su forma de vestir. Cuando él se fue esa noche, prometiendo llevar a Valeria a un restaurante caro el siguiente fin de semana, mi mamá me llevó a la cocina. «¿No es maravilloso?», susurró emocionada. «Alejandro viene de una familia muy bien posicionada, con propiedades en toda la ciudad». Por fin Valeria encontró su camino al éxito. Yo solo pensé, tener un novio rico no es un plan de vida, pero no lo dije. Mi gran giro en Meridian llegó cuando detecté un error gravísimo en una de nuestras principales carteras de inversión. Los analistas más experimentados habían pasado por alto una serie de inversiones de alto riesgo que podían costar millones a nuestros clientes si el mercado se movía en la dirección equivocada. Empecé a revisar los datos por curiosidad. Terminé obsesionada. Pasé 3 noches casi sin dormir, analizando gráficas, leyendo reportes y ajustando modelos. Cuando estuve segura, pedí una reunión urgente. «Licenciado Herrera, esto es serio», le dije a nuestro director general, colocando mi reporte sobre la mesa de la sala de juntas. «Si no movemos estas posiciones, podríamos perder muchísimo dinero. Pero si hacemos estos ajustes ahora, no solo evitamos la pérdida, también podríamos aumentar el rendimiento». El licenciado hojeó el reporte con atención. «Esto es impresionante, Morales», dijo al fin. «¿Cómo te diste cuenta?». «Detecté inconsistencias en los modelos de riesgo», expliqué, señalando las gráficas. Crucé los datos con el comportamiento histórico y las proyecciones a mediano plazo. La cartera está sobreexpuesta, pero si redistribuimos todo de esta forma, podríamos mejorar el resultado en aproximadamente un 12%. Supe que me creyeron cuando vi la cara de los otros directivos. Implementamos mi estrategia. El resultado superó las expectativas. A los 6 meses, la cartera reestructurada mostraba un aumento del 15%. Los clientes estaban felices. La reputación de la firma subió todavía más. Después de eso, desarrollé un algoritmo sencillo pero efectivo para detectar oportunidades en mercados emergentes. No era magia, solo era trabajo meticuloso, observación y muchas horas frente a la computadora. Un día, me llamaron a la sala de juntas de nuevo. Yo pensaba que sería otra reunión de seguimiento. «Daniela», empezó diciendo el licenciado Herrera Sinitasis, mirándome con seriedad, pero con una sonrisa leve. «Estamos creando un nuevo puesto, directora de inversiones, y queremos que lo ocupes tú». Casi se me cae la taza de café. Directora de inversiones. Eso significaba estar al frente de todas las estrategias de inversión de la firma. Era un ascenso enorme, saltándome varios escalones habituales. Las primeras personas a las que llamé fueron mis abuelos. Mi abuela lloró de alegría. Mi abuelo dijo que siempre supo que yo llegaría lejos, que él solo estaba esperando el momento para celebrarlo como se debe. En la siguiente comida familiar con mis papás, decidí compartir la noticia. Para mi sorpresa, parecían genuinamente contentos. «Esto hay que celebrarlo en grande», dijo mi mamá, entusiasmada. «Tienes que hacer una fiesta, invitar a toda la familia». «Pensaba reservar un salón privado en un restaurante elegante del centro», respondí. «Podría invitar a todos y...». «No, me interrumpió mi mamá, moviendo la mano. «Lo mejor es que sea aquí, en la casa. Tu padre y yo nos encargamos de todo. Va a ser más personal, más especial. Yo puedo llamar al servicio de catering ese tan rico de la calle Robles». Su entusiasmo me contagió. Al final acepté. En los días siguientes, le transferí dinero a la cuenta de mi mamá para los gastos de la fiesta. Ella me llamaba seguido para contarme los detalles. «Ya encargué las flores. Ya hablé con la empresa de catering. Van a llevar canapés, platillos calientes, postres, todo. Tu papá está tan orgulloso, no deja de hablar de tu puesto nuevo». La noche de la fiesta llegó.
Me puse mi vestido negro favorito, sencillo pero elegante, y un collar de perlas que mis abuelos me habían regalado cuando me gradué de la universidad. Al llegar a la casa de mis papás, me impresionó de verdad lo bonita que se veía. Había arreglos de flores frescas por todos lados. La mesa del comedor estaba puesta con manteles blancos, copas brillantes y cubiertos bien acomodados. El aroma de la comida del catering llenaba el aire. Los familiares ya habían empezado a llegar. Mis abuelos me abrazaron fuerte. Mi tía Marta me dio un beso en la mejilla. Mi tío Jorge me dio una planaza en el hombro. En la sala, Valeria estaba rodeada de primos, luciendo un vestido azul de diseñador. Alejandro estaba a su lado, con un traje impecable. Cuando llegaron todos, nos sentamos alrededor de la mesa. Me levanté con la copa de champaña en la mano, lista para dar unas palabras. Tenía el corazón acelerado. Era mi momento. Quiero agradecerles por estar aquí esta noche. Empecé. Mi amor, déjame. Mi mamá se levantó de golpe, interrumpiéndome con una sonrisa exagerada. Yo digo unas palabras primero. Me senté, confundida. Hemos querido reunir a la familia hoy para celebrar una ocasión maravillosa, anunció ella, mirando alrededor de la mesa con brillo en los ojos. Nuestra hermosa Valeria y el estupendo Alejandro están comprometidos. ¡Se van a casar! La sala estalló en exclamaciones y aplausos. Valeria hizo como que se sonrojaba y levantó la mano para mostrar un anillo enorme, brillante. Alejandro sonreía, aunque se le notaba un poco incómodo con tanta atención. Me quedé paralizada. Mi copa casi se me cayó de la mano. Esa fiesta, que yo había pagado con mi dinero, esa decoración, esa comida, ese vino, todo pensado para celebrar mi ascenso, se había convertido en el escenario perfecto para el anuncio del compromiso de mi hermana. Miré alrededor. Las caras de los invitados reflejaban genuina felicidad por la pareja. La expresión de mis abuelos, sin embargo, era difícil de descifrar. Fue entonces cuando lo entendí. Nadie sabía que se suponía que esa fiesta era por mí. Mis papás habían invitado a toda la familia a una fiesta de compromiso, no a una celebración por mi nuevo puesto. La silla sonó feo contra el piso cuando me levanté. Antes de que pudiera decir algo, sentí la mano de mi papá agarrando mi muñeca con fuerza bajo la mesa. Su sonrisa permanecía fija, para que los invitados no notaran nada, pero sus palabras salieron por entre los dientes, frías como hielo. Ni se te ocurra hacer un escándalo, susurró. Si arruinas esto para tu hermana, olvídate de esta familia. Olvídate de cualquier herencia. Siéntate y sonríe. Le jalé la mano para soltarme. No, dije, en voz baja pero firme. Di un paso hacia adelante. Todos tienen que saber. Solté, ahora más fuerte. La conversación se detuvo. Las risas murieron al instante. La sonrisa de Valeria se congeló en su cara. Esta fiesta, dije, con la voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza con cada palabra, se suponía que era para celebrar mi ascenso a directora de inversiones en Inversiones Meridian. Yo pagué todo. La comida, las flores, todo. Mis papás tomaron mi dinero y cambiaron la celebración sin decirme nada, para anunciar el compromiso de Valeria. Se escucharon murmullos, suspiros, pequeños «no puede ser». «Eso no es verdad», intentó interrumpir mi mamá, con el rostro enrojecido. «Tú estás exagerando, Daniela. Basta de dramas». «Tía Marta», dije, con calma, ¿puedes sacar la invitación que te mandaron? Léela en voz alta, por favor. Mi tía se quedó helada. Metió la mano en su bolsa y sacó una tarjeta color crema. Tosió, nerviosa, antes de leer. Dice, acompáñenos a celebrar el compromiso de Valeria Morales y Alejandro Aldana. Alejandro se levantó despacio. Su expresión cambió. Ya no había rastros de sonrisa. ¿Esto es cierto?, le preguntó a mi mamá y a mi papá. Me dijeron que era solo una cena familiar y era una fiesta que, en realidad, le pertenecía a Daniela. Cariño, déjame explicarte, empezó Valeria, estirando la mano hacia él. No, la interrumpió él. Ya vi suficiente. Se volvió hacia mí. Lo siento, Daniela. No tenía idea, dijo, mirándome directo a los ojos. Luego, miró a Valeria. Este compromiso se acaba aquí. No quiero ser parte de una familia que trata así a su propia hija. El silencio cayó como piedra. Alejandro dejó la copa sobre la mesa y se dirigió a la puerta. Nadie lo detuvo. ¿Ves lo que hiciste?, gritó Valeria, levantándose de golpe. Lo arruinaste todo. Estás celosa porque tú estás sola y yo sí encontré a alguien. Solté una risa incrédula. ¿Celosa?, repetí. Soy directora de inversiones en una firma importante. No necesito robarle la fiesta a nadie.
ni casar a un hombre rico para sentir que valgo algo. Ya basta, rugió mi papá, golpeando la mesa con la mano. Te pasaste de la raya, Daniela. Desde este momento dejas de ser parte de esta familia. Estás desheredada. No vuelvas a aparecer por aquí. Por mí, perfecto, respondí. Antes de que añadiera algo más, la voz de mi abuelo retumbó por toda la sala. En realidad, Ricardo, dijo, levantándose con la ayuda de la silla, mientras mi abuela se ponía de pie a su lado. Tu herencia no va a importar tanto como crees. Todos lo miraron. Hace tiempo que Teresa y yo cambiamos nuestro testamento, continuó. Todo lo que tenemos se queda para Daniela. ¿Qué? Exclamó mi mamá, llevándose la mano al pecho. Ella es la única en esta familia que ha mostrado integridad, dijo mi abuela, firme. La única que sabe esforzarse sin pisotear a los demás. Estamos cansados de ver cómo la tratan. La reunión se deshizo en caos. Algunos familiares se levantaron de inmediato, murmurando disculpas y saliendo casi huyendo. Otros se quedaron paralizados, sin saber qué decir. Valeria subió corriendo las escaleras, llorando y gritando que todo era culpa mía. Mis papás se quedaron de pie junto a la mesa, helados, con las caras rojas, sin hablar. Yo tomé mi bolso de la silla, caminé hacia la puerta sin apurarme. Adiós, dije, sin mirar atrás. No me busquen. De eso ya pasaron 3 años. No he vuelto a hablar con mis papás ni con Valeria desde aquella noche. Supe por comentarios sueltos que mi hermana sigue viviendo en la casa. Siempre resentida, todavía obsesionada con lo que perdió cuando Alejandro se fue. Mis papás intentaron contactarme un par de veces, pero bloqueé sus números. También los bloqueé de mis redes sociales. Mis abuelos, en cambio, siguen siendo mi ancla. Cenamos juntos casi todos los domingos. A veces en su casa, a veces en algún lugar sencillo que les guste. Ellos están más orgullosos de mis logros de lo que mis papás estuvieron jamás. La semana pasada me nombraron la directora general más joven en la historia de Inversiones Meridian. Cuando se los conté, mi abuela lloró de alegría, otra vez. Mi abuelo sacó una botella de vino que llevaba años guardando para una ocasión especial. Por la autenticidad, dijo, levantando la copa. Y por encontrar tu propio camino, mi niña. Levanté mi copa también, sonreí y, por primera vez, sentí que estaba exactamente en el lugar donde siempre debía estar.